Bien, continuando con el contenido, ahora vamos a ver la parte de la distribución geométrica. Y vamos a ver una pequeña introducción. En este caso me dice que la distribución geométrica también está relacionada con un proceso de Bernoulli. Y cuando hacemos referencia al proceso de Bernoulli, hacemos referencia a tanto al éxito como al fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del éxito, quiere decir los eventos favorables al experimento con el que voy a trabajar. Y el fracaso va a ser los elementos en contra, por así decirlo, del experimento que estoy realizando. En este caso, me disculpas, me dice que la variable aleatoria x, así definida, se llama una variable aleatoria geométrica. Y la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria se llama una distribución geométrica. ¿Ya? Esto es importante entenderlo. En este caso solamente nos interesa la variable x, es decir, solamente vamos a tener la cantidad de veces que vamos a realizar el experimento para que se genere la distribución de probabilidad. Bien, entonces dicho esto, vamos a comenzar con la distribución geométrica. Y acá me informa, mil disculpas, acá me informa que la distribución geométrica está dada por la siguiente distribución o la siguiente propiedad. De acuerdo a donde vamos a sacar la probabilidad de x, va a ser igual a la probabilidad de x de la variable aleatoria, que vamos a trabajar con p y q respectivamente. En este caso p va a ser nuestro éxito y q va a ser nuestro fracaso respectivamente, donde x va a ser la variable aleatoria menos un valor. La media de una variable aleatoria, también conocida como el valor esperado, va a ser igual a 1 sobre p, y la varianza de la variable aleatoria va a ser q sobre p al cuadrado. Bien, de esta forma vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Me dice la probabilidad de éxito de lanzar un cohete es de 0.8. Suponga que el ensayo de lanzamiento ha ocurrido. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente sean necesarios 6 ensayos? Ya, miren, entonces nosotros hemos agarrado y hemos lanzado nuestro cohete. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que nos tiene que interesar, o lo que tenemos que darle un poquito más de énfasis, por así decirlo, viene a ser la parte de el éxito, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro éxito? ¿Cuál es el experimento que vamos a realizar? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que sean exactamente 6 ensayos? O sea, nosotros hemos lanzado, quiere saber la cantidad de ensayos. Bien, vamos a definir que x va a ser dado por w, va a ser el número de ensayos hasta que el cohete sea lanzado con éxito. En este caso van a ser los 6 ensayos. O mejor dicho, pueden ser cualquier cantidad. No puede ser 1, 2, 3, 4 o cualquier cantidad de elementos. Nuestro P va a ser el éxito. Como a nosotros nos interesa que sea el lanzamiento del cohete, entonces automáticamente va a ser de 0.8. Y el fracaso va a ser el complemento de P, es decir, 1 menos P, que viene a ser Q directamente, que va a ser 0.2. Si sumamos estos dos valores me va a dar 1 respectivamente. Bien, la probabilidad de que suceda este evento hemos indicado que va a estar definido por la probabilidad de x de la variable aleatoria, que va a ser su probabilidad de p con q. De acuerdo a eso tenemos que tenerlo en cuenta. Este viene a ser p y este viene a ser q respectivamente. Y x simplemente viene a ser la cantidad de elementos o la variable aleatoria que tenemos que trabajar. Ya en este caso vendrían a ser los 6 elementos o los 6 ensayos que hemos realizado. Entonces x viene a ser 6, va a ser 0.8 de 0.2 de 6 menos 1. Entonces esto simplemente me da este valor y acá nosotros calculamos que va a ser de 0.00256. Es decir, que es muy poco probable que suceda al sexto intento. Bien, entonces vamos a dar otro ejemplo. Me dice que se dispone de un aparato que fabrica objetos de plástico. Este aparato se utiliza hasta que aparezca el primer objeto defectuoso. Perfecto. Se sabe que la probabilidad que el objeto sea no defectuoso es de 8 novenos. La probabilidad de que el objeto sea defectuoso es de 1 noveno. Me dice, si x es la variable aleatoria que da el número de objetos del producto, el aparato hasta antes de darle de baja. Determinar la distribución de probabilidad de x. Muy bien, vamos a suponer que este es nuestro aparatito que hemos... Este es el aparatito que hemos generado, que genera los plásticos. Y me indica que el aparato que utiliza hasta que aparece el primer objeto defectuoso. Muy bien, esto es importante, les reitero una vez más. El éxito va a ser la variable o va a ser el resultado del experimento que quiero ejecutar. En este caso, el experimento con el que quiero trabajar es hasta que aparezca el primer defectuoso. Muy bien. Entonces nosotros encontramos un defectuoso y automáticamente le damos de baja a nuestro experimento. Y nuestro éxito va a ser encontrar un defectuoso. Entonces me dice, se sabe que la probabilidad que el objeto sea no defectuoso es de 8 novenos, la probabilidad de que el objeto sea defectuoso es
un noveno. Entonces, dicho esto, vamos a tener que definir nuestra variable x. La variable x, una vez más, va a ser el número de objetos que produce el aparato hasta antes de darlo de baja. ¿De acuerdo? O sea, es lo que nosotros queremos generar. Puede ser que sea el primer aparato, segundo aparato, tercer aparato y una cantidad infinita de aparatos. Ahora, nuestro éxito va a ser un noveno. Tal vez alguien me diga, ¿pero por qué un noveno? Porque el objeto sea defectuoso. Y como a nosotros nos interesa que sea el primer defectuoso para dar de baja el aparato, entonces nuestro éxito va a ser encontrar un defectuoso. Entonces va a ser un noveno. Y que no sea uno defectuoso va a ser 8 novenos. Entonces lo único que tendremos que hacer en este momento es sustituir nuestra distribución geométrica. ¿De acuerdo? Entonces acá automáticamente viene a ser de PER, que va a ser nuestra variable aleatoria, de estos resultados. Entonces acá tenemos de un noveno de 8 novenos de x menos 1. Ya, ahora, en este caso o en esta variable, por así decirlo, nosotros no sabemos cuántos elementos van a suceder. Como les dije, pueden ser infinitos, pueden tener un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. No nos está dando un valor determinado. Este vendría a ser nuestro modelito con el que vamos a trabajar. O sea, si nosotros le damos un valor cualquiera, o creo que es 0, digamos un valor de 10, acá nos va a dar una probabilidad de cuánto vendría a ser este valor de 10. Si nosotros le asignáramos un valor de 15, nos daría una probabilidad de cuánto sería para 15 productos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso va a ser una variable x, es decir, puede ser cualquier cantidad de elementos, no va a importar dicha cantidad. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo. En este caso me dice, los 2/3 de niños de un colegio están ausentes por causa de una epidemia. En la clase de 25 estudiantes, el profesor pasa lista definida x como el número de estudiantes llamados hasta 1 que responda. ¿De acuerdo? Entonces este viene a ser nuestro salón de clase y nosotros vamos a definir o vamos a tomar en cuenta los 25 participantes. Entonces nuestra variable aleatoria o x, que es el número de estudiantes llamados, va a ser el número de estudiantes llamados hasta que corresponda el presente. En este caso ya nos está dando un elemento finito. ¿En qué sentido finito? Ya tengo una cantidad de estudiantes con los que voy a trabajar. Se van a comenzar desde el 1 hasta el 25 estudiantes. ¿De acuerdo? Vamos a tener los 25 estudiantes. Ya. Ahora, acá me dice, ya, muy bien. Los 2/3 de los niños de un colegio están ausentes. Me dice. Muy bien. Los 2/3 de los niños, ¿no ven? Muy bien, como el número de estudiantes llamados hasta 1 por 1. Ya. Como el número de estudiantes llamados hasta que uno responda. Lo que a mí me interesa en este caso es que un estudiante responda presente. Entonces, por eso viene a ser que mi éxito va a ser de los 2/3, o sea, de mi Q, simplemente me quedé un tercio. O sea, una persona me diga presente. Este simplemente viene a ser el complemento de este. Ya, nuevamente. El éxito va a ser definido por esta parte, donde nosotros nos está pidiendo el resultado. Me dice el profesor pasa lista, defina x como el número de estudiantes llamados hasta que uno responda. Ya, entonces yo voy a llamar a Juan, a Pedro, a María y supongamos que todos estaban ausentes de estos campos. Y llamamos a esta última persona o a esa persona o a esta que está levantando la mano y ya hemos encontrado nuestro experimento. ¿De acuerdo? Entonces para que suceda esto tendré que ser un tercio. ¿Por qué? Porque 2/3 de los niños de un colegio están ausentes. Entonces de esta forma lo vamos a resolver. Nuestro modelito va a ser simplemente el que tenemos acá, la probabilidad de x de la variable aleatoria, que va a ser de 1/3 de nuestro éxito, de 2/3 de nuestro fracaso, de la variable x menos 1. Bien, me dice, ¿cuál es la probabilidad que el 10º niño llamado sea el primero que responda presente? En este caso, si se percatan, ya me está dando un valor, o sea, x ya tiene una connotación o ya tiene un resultado. Es como decir, ya tiene que ser el valor de 10. ¿De acuerdo? Este es el 10º niño. Entonces, él es el que nos va a interesar. Lo único que tenemos que hacer para responder el inciso A es reemplazar los valores, ¿no? Donde x se contempla como x y recuerden que esta x es el resultado posible, ¿no? Que vendría a ser 10. Entonces acá tenemos 1/3 sobre 2/3 de 10 menos 1 que me da 9.
Entonces, sustituyendo de todo esto, me dice que es un 8.67 por 10 a la menos 3. Entonces, es muy poco probable que me responda el décimo niño. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar los siguientes casos. Calcular que la probabilidad de que x sea menor o igual a 2, que sea mayor o igual a 2, y determinar la esperanza y la desviación estándar. Perfecto. Como ya lo hemos definido, en este caso nos tenemos que enfocar en la parte de la probabilidad que sea menor a 2 y mayor a 2. Entonces, nuestro éxito va a ser 1/3 y nuestro fracaso va a ser 2/3. O sea, nuestro experimento en sí consiste en que el estudiante que llamemos vaya a decir presente. Por eso viene a ser 1/3. 2/3 son los estudiantes que se han faltado, por así decirlo. Bien, vamos a calcular el inciso B. Luego vamos a dividir en dos partes. La primera parte que va a ser I, que van a ser menores o iguales a 2. Entonces, en este caso voy a tener el primer estudiante y el segundo estudiante. Entonces, primero hago este elemento, luego hago este otro elemento. Bien, sustituyendo nuestra distribución, simplemente tendremos 1/3 de 2/3 de 1 menos 1, más 1/3 de 2/3 de 2 menos 1. Perfecto. Entonces acá simplemente hacemos los cálculos, acá me quedaría 1/3, 1 menos 1 me queda 0, cualquier número elevado a 0 va a ser 1 excepto el 0, más 1/3 de 2/3 de 2 menos 1 me queda 1 y va a ser este mismo número. Ya entonces en este caso simplemente tendríamos que multiplicar y ya hallaríamos el resultado. Entonces acá me quedaría 5/9, que eso es equivalente a decir que va a ser 0.55. ¿A qué quiero llegar con esto? Este dato es mucho más probable que suceda que el anterior. O sea, que va a contestar los primeros niños que voy a llamar van a ser los que responden. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma lo vamos a enfocar. El inciso B, nuevamente, pero la segunda parte, que sea mayor o igual a 2. Cuando hago referencia a mayor o igual a 2, quiero decir que puede ser 2, 3, 4, 5, 6, hasta 25. Realizar todos esos cálculos podríamos interpretarlo como es un trabajito tedioso y complicado. Entonces lo que vamos a aplicar, vamos a realizar una de las técnicas más utilizadas en la parte de la estadística, que viene a ser el complemento. ¿En qué sentido el complemento? Sé que cualquier distribución de probabilidad, o sea que toda la teoría de probabilidad siempre va a estar enmarcada de 0 a 1. Entonces nosotros simplemente vamos a restar el primer elemento menos el complemento de esto. O sea, lo voy a negar esto. Como este me dice que sea mayor o igual, va a ser menor a 2. O sea, de 1 a 2 respectivamente. Ya, entonces, este resultadito vendría a ser igual a 2 nada más. Acá viene a ser una confusión, ¿de acuerdo? Jóvenes, mil disculpas, acá viene a ser un error de typeo. Ya, entonces acá simplemente tenemos que generar el valor de 1. Ya este no es 2, es 1. Ya, este es 1, no viene a ser 2. Ya, entonces de esto simplemente tenemos que aplicar. Es decir, esto tendríamos que indicar que vendría a ser simplemente este corchetito, ¿no? Y esto nada que ver. Ya, este resultado nada que ver, es un error de transcripción. Entonces acá simplemente tendría que ser B1, ¿no? Esto sería igual a decir 1 menos la probabilidad de que X cuando vale 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos definiendo acá. ¿De acuerdo? O sea, esta línea que lo he tachado vendría a ser ese resultado. Y este resultado, si se percatan, viene a ser el mismo de acá. ¿De acuerdo? Miren que la probabilidad de que aquí me falta una X, que ha pasado, que X sea mayor a 2 o mayor o igual a 2 va a ser 1 menos este valorcito. Bien, entonces acá simplemente tendríamos que restar el valor. ¿De acuerdo? Entonces esto vendría a ser 1 menos 1/3. ¿Por qué? Porque esto va a ser 0, entonces me queda 1/3. Y ese resultado, por si acaso, viene a ser mayor o igual a 2. Ya me equivoqué al transcribir. Entonces este simplemente me dice que va a ser 0.6. Entonces como pueden percatarse que la probabilidad de que alguien me conteste presente que sea mayor o igual a 2 sigue subiendo. O sea, es más probable que suceda ese evento.
Bien, vamos a determinar la esperanza y la desviación estándar. Esto es algo sencillo, ¿no? ¿En qué sentido es algo sencillo? Simplemente que vamos a generar que la probabilidad de este valor, 1/3 de 2/3. Entonces acá simplemente digo, para el primer caso, la esperanza. Me dice que va a ser 1 sobre P, entonces sería 1 sobre 1/3, que este equivaldría a decir que es igual a 3. Entonces la esperanza viene a ser de 3. Bien, el segundo resultado, la desviación estándar. Para ello tengo que sacar primeramente la varianza, que me dice que es Q sobre P al cuadrado, o sea, 2/3 sobre 1/3. Entonces acá simplemente hacemos un calculín y me dice que va a ser 6. Esto viene a ser la varianza. La desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces acá simplemente digo que viene a ser el valor de 6. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Ya en este caso me dice, en momentos ajetreados, un conmutador telefónico está muy cerca de su límite de capacidad, por lo que los usuarios tienen dificultad para hacer sus llamadas. Sería interesante saber cuántos intentos serían necesarios para conseguir un enlace telefónico. Ah, miren, qué interesante, ¿no? Entonces supongamos que nosotros estamos llamando a este usuario y el conmutador o la línea de espera que me dice, espera un momento, su llamada es importante, me sigue dando un sonidito. Entonces acá me dice, supongo que la probabilidad de conseguir un enlace durante un momento ajetreado es de 0.5, o sea, ya me está dando el valor de P. Recuerden que P viene a ser el éxito del experimento con el que voy a trabajar. Nos interesa conocer la probabilidad de que se necesite 5 intentos para enlazar con éxito una llamada. Estos 5 intentos podríamos decir que vienen a ser la variable X, ¿de acuerdo? Esto simplemente vendría a ser mi variable X, ya, o sea, el resultado con el que voy a trabajar. Entonces este caso viene a ser una distribución geométrica en el sentido que solamente me da la parte del éxito, tengo la parte del fracaso. Recuerden que el fracaso viene a ser 1 menos P, y eso simplemente viene a ser Q, que es el 1.25, y acá indicamos que la probabilidad de que suceda el evento de 5 intentos, o de conocer de que sea 5 intentos, va a estar dado por esta definición. Entonces lo único que tenemos que hacer en este caso, o sea, X viene a ser 5, acá lo único que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de los valores. Y acá me dice que sería 0.41. Bien, entonces este vendría a ser nuestro resultado de 0.41. Bien, espero que esté claro el concepto de distribución geométrica. Los veo en el siguiente capítulo. Gracias, hasta luego.